Hola a todos y bienvenidos a este capítulo muy especial de Emociones en Cifras. Estamos hoy grabando desde Remember Production en una gran oportunidad y muchas gracias por escogernos hoy como su compañía. Hoy tenemos un capítulo especial porque Suad no pudo estar, pero igual tenemos que aprovechar esta oportunidad. Entonces, lo que vamos a hacer es que tenemos a Andrea, que es una persona que está en las mentorías de Profit Seed y que quiere compartir también una parte de su experiencia y del tema de hoy y cómo esto la ha atravesado en su vida. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es la vergüenza financiera. Entonces, empecemos por definir qué es la vergüenza. La vergüenza desde la psicología se refiere a ese sentimiento en el cual nos sentimos mal por algo que hicimos, ¿cierto? A veces se parece mucho a la culpa, pero hay una gran diferencia y que es clave. La vergüenza se asocia al yo soy, a mi identidad. Entonces yo puedo decir, yo soy malo, mientras que la culpa se asocia más a una actividad en la cual yo puedo decir, yo actué de una mala forma, ¿cierto? Entonces es muy importante que tengamos esa distinción porque lo que genera la vergüenza muchas veces es lo que se conoce como la espiral de vergüenza. Entonces esto hace que yo como digo, yo soy malo, claro, yo soy malo y empiezo a darle cabida a todos esos pensamientos intrusivos que dicen, claro, es que yo soy malo porque la vez pasada mi amigo me llamó y yo no fui capaz de hacerle el favor. O mira, yo soy malo porque hoy estaba de mal genio y le grité a mi perrito. Yo soy malo y empezamos a caer en este hoyo en el cual empezamos a tener y a darle cabida a esos pensamientos intrusivos que nos empiezan a reafirmar esa identidad. En cambio, la culpa usualmente nos lleva a reconocer que hicimos algo que tal vez no estuvo correcto y eso hace que nosotros tomemos responsabilidad. La culpa sin responsabilidad es vacía. Entonces lo que debemos hacer siempre que sintamos culpa es tomar responsabilidad y podemos resarcir, podemos aprender la lección para un futuro y cambiar comportamientos. ¿Cómo se ve una espiral de vergüenza? Una espiral de vergüenza puede ser desde la parte financiera, puede verse como cuando yo hago un gasto que no tenía presupuestado y digo, bueno, ya, es que como yo soy malo con el dinero, entonces también me voy a gastar este otro dinero y voy a meter la tarjeta de crédito aquí y voy a hacer esto, esto y esto. Y eso lleva a que entonces sigas reforzando esa identidad a través de tus acciones. Listo. Ahora vamos a ver lo más como enfocado a lo financiero. La vergüenza financiera se da cuando nosotros no tenemos la capacidad de reconocer, digamos, las acciones que van en contra de nuestros objetivos financieros, ya sea porque nos excusamos, porque somos indulgentes con nosotros mismos o porque simplemente no somos capaces de enfrentar la realidad. Entonces, ya después de haber dado este marco teórico, vamos a introducir a nuestra invitada Andrea. Andrea es una persona que estuvo en una de nuestras mentorías y que también nos puede ayudar mucho desde no solamente la parte teórica que les estoy dando, sino de cómo se ve esto en el día a día y en la vida real, ¿cierto? Entonces, hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar acá. ¿Tú puedes pensar en algún momento en tu vida en el que hayas sentido vergüenza financiera? Sí, total. Hace más o menos unos 15 años, pues desafortunadamente mi papá murió hace muchos años y nos dejó una estabilidad económica relativamente buena a mi familia y a mí. Pero mi hermanita y yo por irresponsabilidad o por la razón que haya sido, pues dedicamos a malgastar ese dinero. Entonces ya cuando se cayó a la realidad de que se había ido todo el dinero y que estábamos pasando quizás algunas necesidades, empezó la culpa, entonces ya era la depresión, entonces Andrea, cualquier plata que le llegaba, Andrea decía, no, pues si ya tengo esta deuda, pues una deuda más, una deuda menos, no. Y la culpa yo me tiraba súper duro, entonces, no, es que yo hice eso, yo ya nunca voy a poder salir adelante. Me iban a poner un trabajo, entonces me decían esas responsabilidades y yo decía, puchi, si me falla a mí, donde yo le falla a la empresa, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces el problema era como más mío. Entonces, cuando llegué a la mentoría donde SWAT y donde Joa, pues me di cuenta primero que no es una vergüenza, que lo que me pasó a mí le pasa a la mayoría de la gente, solo que uno con el amigo, con la gente no va a contar a decir, ve, estamos acá hoy tomándonos esto y no tengo con qué pagar los servicios mañana, porque es la realidad de muchas personas. Entonces, por ese lado, como que quité esa pena. Y ya cuando fui al trasfondo del por qué mi gastadera de plata,
pues ya es una iluminación diferente, porque ya no era el, ay, tengo que dejar de gastar, sino que ya cada que uno gasta, relaciono con lo que ellas me enseñaron, que hay una razón y hay un sentimiento del por qué tú quieres huir, porque es como un escape, y ya se empezó a encontrar como el camino a todo ese proceso. Ay, me alegra mucho que ahora estés mejor. Bueno, eso es muy importante lo que dijiste porque lo que hablaba ahorita de que la vergüenza se asocia a la identidad mientras que la culpa se asocia a una acción, es entender que nunca es demasiado tarde para corregir el camino, ¿cierto? Em, Hay una especialista en vergüenza que se llama Brené Brown y ella habla en sus investigaciones precisamente de lo que tú decías, de que uno de esto no lo habla con los amigos, ¿cierto? ¿Cómo se trabaja la vergüenza? La vergüenza gana terreno con tres cosas que nos pasan, que es el secretismo, el juicio que nos hacemos a nosotros mismos o el juicio que le tenemos al otro y el silencio. Y como en nuestra sociedad y en muchas culturas el dinero es un tabú, entonces uno tiene muchos amigos, pero a muy pocos es capaz de decirles, uy, mira, me está pasando esto. Pues, entonces esa parte que tú dices es muy, muy, muy importante. A mí me gustaría saber, pues, más allá de cómo estás ahora, es cómo relacionabas tú, por ejemplo, esa vergüenza financiera con tus planes a futuro. No, vacíos por todas partes, vacíos por todas partes, porque yo me di cuenta que mi gastadera de plata compulsiva era simplemente por llenar vacíos. Entonces, si yo quería ir a comer, yo no me iba a comer sola, me iba con tres, cuatro, entonces venga, yo los invito para que puedan estar conmigo. Entonces, el tabú que yo tenía en mi cabeza era, si yo me controlo con mis gastos y pues no le doy a los demás lo que yo consideraba que necesitaban para estar conmigo, como Ujú. que voy a tener ahí problemas y lo único que estaba haciendo era dilatando pues mis mismos proyectos. Entonces, al organizarme y al ver, por ejemplo, a mí me llegaba una quincena y por Dios que yo decía, yo se fue y en qué se fue. Y miraba los gastos y cumplía lo fijo, pero había plata que no sabía en qué se iba. Y ahí fue cuando cuesta la disciplina, porque pues cuando empecé la mentoría a llenar el cuadrito de tus gastos, entonces yo decía, pero 2.000 pesos de este cafecito, ponerlo ahí en el cuadro, y pues uno suma esos 2.000, esos 2.000, esos 2.000, y a fin de mes son 800.000 pesos en gastos hormiga, que uno decía, pucha, no. Entonces tiende uno como a pasar que al principio hasta yo me decía, ¿será que me volví tacaña, me volví amarrada? Pero no, pues es que uno se va dando cuenta de eso, y pues gracias a eso, hoy pues tengo una hija de 17 años, está en 11 y pues un consejo acá para todos, si tienen hijos o si van a tener hijos, para 11 ahorren, ahorren mucho porque es que son gastos tras gastos tras gastos. Entonces llegan esos momentos en que me veo cogida de plata y digo, yo no tendría por qué estar pasando por esto, pero gracias a que hoy estoy así organizada, pues hoy estoy trabajando en mi empresa, soy independiente, he podido sacar adelante lo de mi hija, entonces pues como que imposible y como que salir de unas deudas gigantes es real, Ujú. factible. Sí, eso es un muy buen consejo de ahorrar para el 11 porque prom, chaqueta, anuario, absolutamente San todo. Andrés, matrículas, todo, es un Ex- gasto grande. Total. Bueno, em, yo te quiero contar un poquito sobre por qué a veces se puede empeorar esta vergüenza financiera y como lo dije, pues hay tres aspectos que son el secreto, el silencio y el juicio y esto pasa porque a veces nos da miedo hasta hablar con nuestros propios padres sobre el dinero, preguntarles qué has planeado para tu vejez, ¿cierto? Porque tememos que nos vayan a decir, ah, es que ya estás haciendo cuentas de la herencia o, o que gas, que le voy a estorbar o cosas así, cuando en realidad lo que debemos hacer es ser lo suficientemente maduros financieramente para tener estas conversaciones difíciles y enriquecernos de ellas. Y no ¿Sí? seguir repitiendo la historia, porque por ejemplo, en el caso mío, cuando pasó todo este desorden económico, la primera persona que estuvo ahí duro fue mi mamá, pero ¿qué estás haciendo con la plata? ¿Para dónde fue? Y en el momento yo pensaba en culpa, en culpa, en culpa, pero después de que empecé a estudiar con ustedes, también me puse a pensar cuál fue la educación que me dieron mis padres a mí. Yo crecí en un hogar en que mi papá los fines de semana era con la casa o la finca llena de gente, teniendo gente ahí, entonces uno va repitiendo. A mí mi papá, él nunca pensó que se iba a morir o no sé qué pasó, pero nunca tuvo como la precaución de decirnos si pasa cualquier cosa. No, nosotros crecimos en una burbujita en que nada iba a pasar y pues sí pasó todo eso. Pero entonces el error venía desde ellos, Ujú. entonces es como ir cambiando pues como ese ciclo. Claro que sí. El tema de cómo afecta la crianza nuestra relación con el dinero es un episodio que tenemos pendiente para hacer para que no se lo vayan a perder. Bueno,
Es muy importante también dar ejemplos de cómo funciona la vergüenza financiera. Entonces, vergüenza financiera funciona, por ejemplo, cuando yo le escondo los extractos de la tarjeta de crédito a mi esposo o las personas con las que convivo y que tengo que ser responsable con el dinero. O, por ejemplo, que me lleguen las compras y que yo las esconda. También se presenta en casos, digamos, donde haya violencia financiera hacia las personas y yo no le voy a comentar a los demás porque qué dirán. Entonces, que entendamos que aquí vamos a dar algunos ejemplos, vamos a tener como una parte global, pero es muy importante que siempre busquemos ayuda profesional si sentimos que estamos en una espiral de vergüenza o en una situación de la que pensamos que no hay salida, porque de esa forma vamos a poderlo identificar y entender que las finanzas personales son precisamente personales y por eso se ven diferentes para cada persona y a todos nos funcionan cosas diferentes. Quería preguntarte, por ejemplo, ¿cómo manejaste tú el tema del juicio, digamos, cuando lo tenías todo, entre comillas, y luego ya no? Y tú decías, por ejemplo, es que yo invitaba a mis amigos porque pensaba que tenía que comprar su amor o su amistad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo manejaste el después de? No, encerrada. O sea, yo me encerré y ya me generé como la culpa y el autojuicio. Entonces yo decía, no, pues si ya hice esto con eso que lo tenía, imagínense empezar a conseguir desde el principio. Entonces yo sola me minimizaba. Ya cuando empecé a entender que uno no bota la plata porque sí, sino que hay un motivo para las cosas y el problema, lo importante es atacar ese motivo y asesorarse bien. Porque, por ejemplo, yo llevaba mucho tiempo pagando deudas de una manera que no era la adecuada, pues, y con un tip tan chiquito de que a mí me llegaba un poquitico más de plata y yo iba y no pagaba la cuota mínima de la tarjeta de crédito, sino que ponía más plata. Cuando Joa me dijo, Andrea, no, porque ahí estás abonando esa, entonces con el solo hecho de vos saber que con pagar bien la tarjeta de crédito estás ahorrando plata, ahí uno se pone límites. Yo tenía por ahí 5 o 6 tarjetas de crédito por si cualquier cosa y siempre todo era, no, es esta vez, esto es una urgencia. Entonces es como tratar de tener la menor cantidad de tentaciones para uno mismo, ni autoflagelarse, por decir así, pero tampoco uno ser la tentación ahí andante. Exactamente, porque es muy importante que sepamos que, a ver, yo tengo un niño de 2 años y de la misma forma que yo a mi hijo, si me raya la pared, no le digo, es que eres un bruto porque estás haciendo esto, sino que le enseño que la pared no se raya. De esa misma forma, muchas veces nosotros mismos tenemos que maternarnos porque vivimos en un mundo donde no se nos enseñó dinero, a todos nos enseñaron el trinomio cuadrado perfecto, el 99% de las personas no lo usa, pero nunca nos enseñaron qué es un presupuesto, cómo funciona el interés compuesto, cómo se tramitan los préstamos en el banco. Entonces, de la misma forma que yo a mi hijo no digo así, es que él nació rayando paredes y él es así, ya nunca va a cambiar, lo hago con mucho amor, lo materno. De esa misma forma, cuando ustedes tengan un momento en el que de pronto se están autoflagelando, mírense con amor y piensen qué haría esa Joanita, cómo yo le enseñaría a ella o a Andreita o a ese pequeño ser que está dentro de ti, cómo yo le enseñaría a esa persona a tener alfabetismo financiero, ¿cierto? Entonces, no vamos a quedarnos en la autoflagelación, en la culpa o simplemente en el desespero de decir, es que yo soy así, nunca nada va a cambiar, sino que la idea es tomar medidas y dentro de esas medidas también ejercitar mucho la tolerancia a la frustración y entender que es un proceso que no se va a dar de la noche a la mañana, sino que toma tiempo y entonces hacerlo desde la compasión y desde el amor propio. Y que para las finanzas también aplica el tocar fondo. O sea, si uno toca fondo, lo único que queda es pise ese fondo y empuje para salir adelante. De cualquier hueco se puede salir. Yo soy madre soltera, mi papá se murió, mi mamá quedó sin una pensión, o sea, teníamos todo en contra. Y no les voy a decir que hoy pues no hay, pero las cosas se van dando y es simplemente de uno organizarse y de no tirarse uno, porque yo ya me había casi que considerado un cero a la izquierda, la oveja negra, no sirvo para nada, voy a hacer la carga a la familia y muchas veces la misma familia es la que se encarga de potenciar eso, de hacerlo, minimizarlo a uno, ponerlo en una esquina y es uno mismo el único que puede tomar la decisión de salir. 100%. Hablando de eso y como la idea siempre es que ustedes salgan de estos capítulos en los que nos regalan su compañía y que nos escogen para acompañarlos, es que ustedes se vayan con algo, con herramientas para esa gestión emocional y financiera. Entonces, les voy a dar como unos pasos que podemos hacer en el momento en el que veamos que estamos cayendo en esa vergüenza, espiral
que estamos cayendo en esa espiral de vergüenza financiera y podamos superarlo. Entonces, Brené Brown también en su investigación sobre la vergüenza dice que hay 4 pasos que podemos dar para superarla. Entonces, la primera es nombrarla, ¿cierto? Entonces vamos a nombrar ese acto, porque recuerden, no es lo que somos, vamos a construir una nueva identidad y la vamos a construir a través de nuestros hábitos. Entonces, ese acto tú lo vas a reconocer y vas a decir, sí, bueno, tal vez cuando me siento muy triste, voy y hago compras online de cosas que no necesito. O como me dio la tusa, que es muy común, entonces saqué ese ticket y lo estoy pagando a 36 cuotas. Pero eso no va adherido a mi identidad, sino que fue un acto que hice y que yo puedo corregir. Entonces el primero es nombrarlo. La segunda parte es hacerlo desde la empatía y desde la compasión a nosotros mismos. No vamos a decir, es que porque yo siempre he sido mala con el dinero, eso me pasa, porque Pepito me hizo esto, y tampoco lo vamos a hacer desde sacar excusas y justificaciones, porque si somos demasiado indulgentes con nosotros mismos, el cerebro va a estar reacio al cambio, ¿cierto? Entonces, lo vamos a hacer de una forma, la forma más objetiva que podamos hacia nosotros mismos, y vamos a tratarnos con empatía y compasión, porque de la misma forma en lo que hay crianza respetuosa, en la que las cosas las debemos hacer desde el amor, con la misma razón lo debemos hacer hacia nosotros mismos. El tercer paso es buscar apoyo en alguna persona. Puede ser un amigo que tú consideres que quiere lo mejor para ti, puede ser con tu psicóloga, puede ser conseguir un terapeuta, puede ser desde una comunidad que tengas, y de esa forma lo que vas a lograr es que una persona con una perspectiva diferente te ayude a ver las cosas desde esa perspectiva diferente. Porque muchísimas veces cuando nosotros estamos en medio del huracán es muy difícil visualizar el cielo azul, ¿cierto? Es muy difícil visualizar los rayos del sol y creemos que podemos tomar una actitud fatalista, mejor dicho, y entonces decir, es que, claro, obvio, si es que yo soy así, es que nunca voy a poder salir de acá, me voy a encerrar en mí misma o en mí mismo, voy a tomar más decisiones que me lleven a validar esa identidad que me estoy diciendo a mí misma que soy malo con el dinero. El cuarto paso sería sacar una lección de eso que pasó. Entonces, en el ejemplo que di ahorita, mira, es que yo cuando estoy triste o cuando me siento frustrado o cuando estoy bravo, lo que hago es que me voy a comprar online porque, claro, eso me genera dopamina, y entonces lo que hago es aplazar, enfrentar la situación o aplazar el dolor o incluso ignorarlo. Entonces, para llegar acá, como les dije ahorita, es un proceso largo, debemos trabajar en nuestra tolerancia a la frustración, debemos buscar ayuda o una red de apoyo, pero entonces cuando llegamos a ese punto ya entendemos desde dónde viene la acción y podemos adquirir mejores herramientas para gestionarlas la próxima vez que nos suceda, ¿cierto? Sí. A mí me gustaría que me cuentes, por ejemplo, ahora, cómo, o sea, ahora que tienes una visión diferente, ¿cierto? ¿Cuáles herramientas has adquirido para manejar, por ejemplo, esa frustración o para entender, pues, cómo accionar diferente cuando te encuentras en las mismas situaciones que te viste en el pasado y que te llevaron a esa situación? Encontrar una pasión. O sea, si antes mi método de escape era salir a comprar o salir a rumbear o salir a comer o cualquier cosa que me generara gastos, encontrar otra pasión. Soy muy de buenas y mi pasión es mi trabajo, entonces por ese lado pues tengo como esa fortaleza. Pero enfocar eso y darse cuenta y entender, las invito a los otros podcasts, el porqué de los sentimientos. O sea, hay una relación con mamá, hay una relación con papá, hay una relación desde frustración, y en eso está la explicación de que uno simplemente quiere tapar esos vacíos, pero tarde que temprano, sea con compras, sea con alcohol o sea con cualquier cosa, solamente se está dilatando, igual hay que atacarlo más adelante. Entonces, ¿qué era lo que me pasaba a mí? Sí, yo me iba, pasaba delicioso el fin de semana, nos íbamos y todo, y el lunes entonces ya era la deuda, más el remordimiento, más la cantaleta, no, ya el problema era como más grande. Entonces yo digo que mientras más rápido, mejor. Sí, Afrontar las cosas en el momento. al mal paso darle prisa. Y priorizar.
Ujú. priorizar, o sea, eso es de uno enfocarse, obvio, a mí hay muchas veces que me hace mucha falta salir a comprar cosas o irme a rumbear o irme a comer a la calle, pero entonces ya es uno mentalizarse en que detrás de qué voy, si me voy por este desvío, me voy a demorar más en llegar a lo que de verdad quiero hacer, Ujú. pero igual para tener la mentalidad que tengo hoy, agradezco todo lo que he vivido, porque si no lo hubiera vivido, todavía estaría pensando, no, es un fin de semana y ya, el lunes veo qué hago, entonces es todo proceso, hay que vivirlo. Claro, agradecer, pues mirar el pasado con agradecimiento, porque al fin y al cabo son las lecciones que tienen acá el día de hoy. Y me parece súper importante esa parte en la que dices que encontraste una pasión, porque entonces encontraste tu vida de abundancia, ¿cierto? Que se ve diferente para todas las personas y en la cual ya no necesitas desde lo externo encontrar una satisfacción, sino que lo haces desde tu ser para que luego se transmita al hacer. Sí, o sea, yo en la semana trabajo, lo disfruto y ya estoy tan cansada que el fin de semana quiero estar en mi casa sin que nadie me hable, sin salir, entonces cambié una cosa por la otra, pero en su momento lo veía era como lo llevaba yo. Súper interesante lo que me dices de cambiaste una cosa por la otra, porque muchas veces para adquirir para dejar viejos hábitos, hay que adquirir nuevos hábitos que construyan esa nueva identidad que quiero para mi vida y que me va a llevar a ese futuro que quiero hacer. Me encanta. No, André, que quería pues como cerrar, que nos cuentes de pronto un poquito sobre mm, cómo crees que a ti te ha ayudado el tema de gestionar tus finanzas desde lo emocional. En todo, o sea, en la emocionalidad de primero frenar los impulsos, porque los impulsos yo no lo puedo negar, o sea, yo todavía sigo viendo cosas en Facebook o en cualquier lado y es el dedo temblando porque quiere comprar o si salió algo en alguna parte, obvio, pero es tratar de frenar ese impulso y esa emoción y dejarme llevar por lo otro y de analizar y mirar, vení, ¿por qué estás tan desesperada por irte para la calle? ¿Qué es lo que está pasando? Claro, veo en esta empresa hay esto, o peleé con el novio, o la niña hizo cualquier cosa, entonces ahí mismo identifica uno y uno dice, no, venga, calma, relájese, que ya sabemos qué es eso, y ya ahí se controla uno. Me encanta. Bueno, em, quisiera cerrar como con algunas conclusiones y es que primero recordar que el proceso puede tomar tiempo, más o menos, pero es tu proceso y lo tienes que vivir a tu propio ritmo. La vida de abundancia, la capacidad de ser alfabetas financieros se ve diferente para todas las personas y así como hay unos cursos que te dicen, mira, llena el Excel, hazlo así, o muchas cosas en internet gratuitas y de pronto tú lo has hecho y no te ha funcionado, es porque también hay un sistema que está diseñado para unas personas que tienen una forma de pensar, pero no todos pensamos así, entonces lo importante es que tú encuentres tu método y que puedas también entrar dentro de este sistema, pero entrar desde el conocimiento y así no pierdas ante el sistema, sino que ganes y aproveches lo que el sistema tiene para ofrecerte. Pero eso yo es súper real, porque por ejemplo, nosotros somos 4 hermanos. Y mis otros 3 hermanos, todos son súper racionales, súper números, súper calculadores, súper... Entonces mi hermana mayor me había dado un curso, el otro curso, pero nada me tocaba. Yo soy más emocional, yo soy... Entonces cuando SWAT empezó con el porqué detrás de las emociones, es que mirad, cuando eras chiquita y le hacen a uno preguntas y uno se va atrás y uno dice, ah, pucha, sí, cuando yo era chiquita esto y acá fue que empezó a pasar eso, ahí fue cuando hubo como el clic. Entonces lo que dices es verdad, no todo el mundo tiene la misma manera de conectar, es lo Ujú. que a uno le sirva. 100%. Mi segunda conclusión es que recuerden que la vergüenza financiera es algo que es una experiencia común en algún momento de nuestra vida para todos. Lo que pasa es que se vive en silencio, pero te aseguro que no estás solo y que encontrando una buena comunidad vas a poder superarla para que cada vez sea más frecuente y ya sea un tema del pasado. Em, en este podcast somos muy amigos de que siempre que lo necesites busca ayuda profesional. Hay muchas herramientas que puedes usar, hay muchos recursos allá afuera y por favor, si te ves en una situación en la que no ves esperanza, busca ayuda profesional, contáctanos si quieres y miramos cómo podemos ayudarte. Y también recuerden que en todos los procesos es muy importante tener un amigo que esté ahí o un compañero de responsabilidad que nos ayude a seguir en el camino y en esos momentos en los que la frustración es tan grande que queremos renunciar. Recuerden que día a día construimos el futuro con nuestras pequeñas acciones. El futuro no es algo que va a llegar de repente, el futuro es algo que construimos desde el hoy
Y si nosotros nos lo proponemos, podemos llegar a ese futuro soñado, solamente necesitamos un poquito de esfuerzo y accionar de acuerdo a la identidad que nos soñamos. André, muchísimas gracias por estar acá, de verdad es invaluable tu experiencia, te quiero mucho, eres de verdad un orgullo porque yo sé por lo que has pasado y por lo que has vivido y verte hoy cómo estás y cómo vas construyendo tu empresa y cómo estás reconstruyendo tu familia, para mí es como lo mejor, o sea, de verdad, esa es la mejor recompensa que puedo pedir y que te atrevas a ser vulnerable y a compartir tu experiencia con todos nosotros es algo que de verdad nunca te podría agradecer. Muchas gracias por ser vulnerable con nosotros. No, que sirva para todo el mundo. O sea, del fondo más grande se puede salir. Ya. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Les prometo que en el próximo capítulo sí tendremos a Suad y los esperamos. Hasta luego.